Muy buen día. Nuevamente vamos a comenzar con nuestra clase de teoría del delito, de acuerdo a lo que marca nuestro programa. Y vamos a tener aquí una presentación que nos va a ayudar bastante a ir retomando algunos de los conceptos que son clave para entender a la teoría del delito. Y entonces tenemos aquí, lo habíamos visto en clases pasadas, este es un esquemita que me parece muy bueno, porque el universo de las ciencias penales es muy amplio y abarca más allá del derecho penal. A veces hacemos esa reducción innecesaria de querer equiparar a la ciencia penal con el derecho penal cuando el derecho penal es solo una parte, una porción, una parcela de todo este universo que componen las ciencias penales. Las ciencias penales es el continente y una parte de ellas de contenido es el derecho penal y habíamos platicado que surgen ramas como la criminología, la criminalística, la política criminal, la medicina forense, la propia seguridad pública y muchas otras ramas que tienen un enfoque criminal, la sociología criminal, la psicología criminal, etcétera. Aquí viene un debate interesante para cómo se han ido consolidando las ciencias y toda ciencia para tener tal calidad no nada más requiere un reconocimiento por parte de la comunidad científica, sino requiere tener un método y un objeto. En este caso particular, el derecho penal cuenta con los dos elementos, tiene una metodología que es el método científico aplicado a las ciencias sociales y tiene un objeto que es el estudio de la norma jurídico penal. La criminología también se ha ganado con el paso del tiempo su reconocimiento como una ciencia autónoma. La criminalística no así, porque se compone de distintos saberes, se compone de balística, de toxicología, de el estudio de los explosivos. La criminalística va a ser todas las técnicas que nos van a llevar a conocer el modus operandi, a saber cómo fue la mecánica de los hechos, pero abarca distintas ciencias. Entonces, este va a ser una especie de compilado. La medicina forense, pues si le quito la parte de la forencia, tiene por supuesto un método y un objeto. Y la política criminal, que pocas veces se aborda aquí en las clases, pero en los textos del funcionalismo, por ejemplo, de Klaus Roxin, tiene un enfoque eminentemente de política criminal que atiende con la ciencia política como las acciones de gobierno que aquí van a buscar disminuir, controlar o reducir la incidencia delictiva. Y todas estas impactan. Hay más, por supuesto. Solo son algunas para que vean ustedes cómo se llevan, cómo interactúan, cómo se necesitan unas de otras y puedan explicar el fenómeno delictivo desde distintas perspectivas. Luego viene aquí ya la integración del derecho penal. Ya les decía, yo tomo una parcela de este universo de las ciencias penales, voy a sacar un elemento solamente que van a ser el del derecho penal y ese derecho penal a su vez se compone nuevamente de elementos. Se compone de la teoría del delito, se compone de la teoría del delincuente, la teoría de la víctima, la teoría de la ley penal y por último la teoría de las penas y medidas de seguridad. Aquí yo le cambiaría un poquito el tema de teoría en singular. Yo le pondría teorías porque son distintas las teorías que explican al delito, distintas las teorías que explican al delincuente, ya lo habíamos platicado en alguna sesión anterior, que el hecho de estudiar al delito, al delincuente, desde el punto de vista criminológico, tiene muchas aristas. Puede ser biológico, sociológico, psicológico, sexual, entre muchas otras, y a su vez esas tienen distintas ramas ahí para ver. Entonces, lo agrupamos aquí como teoría del delito, como teoría del delincuente, pero tiene en plural, son varias las corrientes que lo componen, todas son válidas desde la perspectiva que nosotros estemos. Y continúo con la teoría de la víctima, que eso es muy importante, ahorita regreso a ella. La teoría de la ley penal, que es parte de lo que nosotros vemos aquí, de cómo sacamos ese contenido normativo, lo empezamos a atomizar, empezamos a ver cuáles son los ámbitos de validez y competencia, cuáles son las condiciones de dónde sale, cuál es su utilidad con base en la política criminal que habíamos
revisado anteriormente, la función que tiene, si es garantista, si es hipergarantista, si tiene alguna connotación de populismo penal, etcétera. Todo eso lo vamos a revisar en ese apartado de la ley penal que también es muy amplio. Y por último, la teoría o teorías de las penas y medidas de seguridad. Las penas van a ser, o las medidas de seguridad van a ser las consecuencias jurídico-penales que va a tener la persona que haya encuadrado su conducta en un supuesto de derecho. Cuando la persona encuadra en uno de los supuestos que señala el Código Penal, ya sea federal o del Estado o de alguna ley en particular, va a tener una consecuencia que ahí estará perfectamente delimitado. Por eso les decía que el derecho penal, lejos de ser una herramienta represiva, va a funcionar como una manera de acotar, de limitar el poder del Estado. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Va a acotarlo y va a establecer mediante este catálogo cuáles son las conductas que son penalmente relevantes y cuáles son las consecuencias del cumplimiento de las mismas, del encuadramiento de las mismas. Y vamos a ver también, pocas veces se explora las medidas de seguridad que van a ser para los inimputables, son conceptos que vamos a ir manejando, conceptos que se requieren para poder operar este sistema, de lo contrario, sin un marco conceptual, no sería factible la operación del mismo. Tendríamos simplemente conceptos sin un contenido y no sabríamos a qué están haciendo alusión. Y entonces ya me regreso aquí con el tema. Por mucho tiempo se estudió, se centró la atención en el delincuente y vamos a ver cómo desde la antigüedad se va construyendo esa explicación en torno a por qué el delincuente delinque o por qué el hombre se convierte en un delincuente. Y va a haber distintos puntos de vista. En psicología, por ejemplo, los trastornos mentales en algún tiempo fueron explicados con base en las posesiones y en base a ellos sacaron tratados como el Malus Maleficarum, sacaron otro tipo de instrumentos para justificar que un trastorno mental es producto de una posesión, de una intromisión de algún espíritu que cambia nuestra psique y por ende cambia nuestra manera de actuar. Hoy vemos que hay explicaciones sobre el por qué se da un trastorno, por qué tenemos una psicopatología y que nada tiene que ver con la parte espiritual. Luego viene, y entonces aquí es el tema, la víctima la habíamos olvidado, el universo del derecho penal, de las ciencias penales, perdón, la había olvidado, la había relegado, sabía que existía la víctima, pero no centraba sus esfuerzos. Siempre se centraban en el delincuente y en querer explorar y querer explicar cómo era la génesis del delincuente o la génesis del delito. Incluso crean, lo vamos a ver en clases posteriores, un concepto que se llama el iter criminis, donde se da la génesis del delito, pero siempre centrándonos en la idea del delincuente, siempre volteando hacia el delincuente y dejando de lado el tema de la víctima cuando es fundamental en un sistema de justicia el tema de la atención a la víctima. La víctima es olvidada en el sistema jurídico. Incluso antes de la reforma de 2008, de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, la víctima tenía un papel relegado a su simple mención en las actuaciones, no tenía una participación tan activa porque no tenía un marco jurídico que le diera posibilidad de actuar, sino que todo lo hacía a través del Ministerio Público y estaba ahí condicionado. Y llegaron a mencionarse estudios diferentes en universidades del mundo, sobre todo de Alemania y de España, temas en torno a cómo la víctima se volvía a revictimizar en cada una de las instituciones. Cuando ya a la víctima ya había sido producto de los efectos del delito, del delincuente, cuando iba al Ministerio Público a presentar su denuncia, volvía nuevamente a ser revictimizada, nuevamente volvía a ser víctima porque el sistema no le permitía tener esa participación y tenía ciertas cuestiones que la seguían dañando. Parte de ello era
la improntitud para atender sus solicitudes, el maltrato o el trato no digno que se le daba en muchas de las oficinas del país, etcétera. Asimismo ocurría en los juzgados y era una suerte de daño permanente, de daño consecutivo que tenía la víctima en cada una de las etapas procesales sin tener mayor eh, función o sin tener esa voz que hoy ya la Constitución, el artículo 20, apartado C, lo menciona, y el Código Nacional de Procedimientos Penales también le da esas facultades. Ya dice derechos de la víctima y ya tiene ahí una gama que puede hacer efectivos de manera directa y sin intermediarios en el proceso penal. En México es curioso porque mi maestro, el doctor Luis Rodríguez Manzanera, es uno de los principales expositores de la criminología, fue también maestro de mi papá y bueno, es uno de los más grandes criminólogos que tiene México de cepa. Él cuenta con la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Psicología y tiene un doctorado en Derecho en la Universidad de Roma, en Italia, y es un muy buen ponente y un muy buen expositor de estos temas y del desarrollo. Cuando puedan, consulten su bibliografía, tiene bastante y abundante artículos en la red, conferencias, etcétera. Él les puede explicar más a detalle cómo está esta génesis del delincuente. Incluso uno de sus libros, si mal no recuerdo, es Cómo es que el delincuente elige a sus víctimas. Lo publicó el INACIPE, mi segunda casa, mi segunda alma mater que me recibió hace algunos años, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y con este pretende dar respuesta a cómo es que el delincuente elige a sus víctimas, ¿no? Entre muchos otros temas. Y en la teoría de la víctima es curioso porque su esposa, la doctora María de la Luz Lima Malvido, también tiene bastantes estudios, tiene bastante conocimiento. Ella ha sido una de las pioneras del estudio o del desarrollo de la victimología en México. Entonces, por un lado, el doctor Luis desarrolla la criminología y por el otro lado, su esposa, la doctora María de la Luz Lima, ha desarrollado la famosa victimología en México. No es que ella la haya creado en México, sino ha sido de las principales impulsoras. Como anécdota, yo tuve la fortuna de estar en un panel ahí con ella sentado literal lado a lado cuando tenía yo un encargo en el Instituto Nacional de Migración, tuvimos una reunión en la Cancillería y la doctora, cuando yo vi su nombre en el personalizador, pues se queda uno de verdad fascinado con las pláticas que tiene sobre cómo tiene este impacto la victimología en el contexto mundial. Ella estaba refiriéndose a un congreso en Doha, Qatar, al que había tenido oportunidad de representar a México, y cómo la Oficina de las Naciones Unidas para la prevención del delito tiene ahí un papel importante. Del otro lado, eso fue a mi derecha, a mi izquierda estaba la doctora María de los Ángeles Fromo Urrangel, quien fue la secretaria técnica de la CETEC, de esa Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación, que se encargó de implementar la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia y con ello el sistema acusatorio en México. También una persona brillante y eminente, ambas mujeres de verdad de mucha inspiración y de mucho conocimiento que es un privilegio haberlas escuchado, aunque sea en una ponencia de trabajo. Pero sí hago el énfasis en que tanto la teoría del delito como la teoría del delincuente, como la teoría de la víctima, como la teoría de la ley penal o la teoría de la pena y las medidas de seguridad cada una tiene un espectro de estudio muy vasto, hay bastante bibliografía de todas, es válido que ustedes seleccionen alguna o algunas e intenten profundizar ahí en los estudios. Cuando a veces tomamos un posgrado y decimos, es que yo quiero la parte del derecho penal y lo vemos como un todo, podemos nosotros tomar alguna de estas parcelas, ser más especializados ahora en la teoría del delincuente, en la teoría de la víctima. Cuando yo tomé mi posgrado en la Facultad de Derecho de la UAP, en, en la maestría en Derecho con especialización en Ciencias Penales, nos hablaba el doctor Oscar Gutiérrez, que él es doctor por la
Universidad de Sevilla, en España, un excelente amigo y catedrático, sobre la importancia que tiene la víctima y cómo a veces la reducimos a aquella víctima indefensa, aquella víctima que no tiene tampoco un rol. Y dicen, los invito a que estudien algo que se llama la víctimodogmática y cómo ahí va a tener diferentes roles y que contribuye en la medida de lo posible, en mayor o menor medida, a la génesis del delito. Es un tema fundamental. Échenle un ojito, no les doy más spoilers del tema, la victimodogmática. Así como se escucha y se van a llevar muchas sorpresas ahí con estos temas. Son bastante interesantes. Luego viene ya lo que habíamos platicado para poder ubicarnos en el contexto. Ya habíamos visto la teoría tridimensional del delito, donde el derecho es la ciencia que estudia la norma, los hechos que la generan y el valor que la justifica. Y entonces tengo que yo buscar cómo romper esa concepción tradicional del derecho penal. Y para esto voy a utilizar a un gran ponente ya fallecido hace no mucho, al doctor Santiago Mir Puig. Él era español, tiene bastante bibliografía, también se la recomiendo. Es una bibliografía muy concreta, muy puntual, pero de mucho calado. Y aquí nos dice el concepto de derecho penal. Cabe entender este concepto en dos sentidos distintos, en sentido objetivo y en sentido subjetivo. Es una distinción que procede del concepto general del derecho, que puede entenderse no solo como un conjunto de normas, dice, que puede entenderse no solo como un conjunto de normas, derecho en sentido objetivo, sino también como facultad de un sujeto, derecho en sentido subjetivo. Aplicada al derecho penal significa que, inciso A, en sentido objetivo es derecho penal el conjunto de normas que regulan la específica parcela del comportamiento humano propio de su disciplina que habrá que precisar aquí. Y B, en sentido subjetivo es derecho penal la facultad del Estado de dictar y aplicar dichas normas. Esta será la segunda división en el seno del concepto del derecho penal. Y entonces nos va abriendo ese campo conceptual que yo les decía que es súper necesario para comprender algo. Si nosotros no sabemos cuál es su concepto y su definición de cualquier elemento, de cualquier variable que nosotros tengamos, independientemente del campo de la ciencia que estudiemos, difícilmente vamos a poder operarlo. Necesitamos forzosamente conocer cuál es su contenido, cuál es su definición, para con esto poderle dar un uso, poderle dar una utilidad. Aquí ya tenemos entonces que tiene una doble vertiente, tiene con conjunto de normas que es la parte del derecho escrito, la parte que encontramos en las codificaciones, la parte impresa, y también tiene la parte que es esa facultad del Estado, y va a venir una tercera que es la de la ciencia del derecho. Entonces ya tendríamos 3 de 4. Y con ello podemos pasar a la siguiente lámina, que es un concepto bastante interesante, que es el concepto de dogmática jurídico-penal, en donde me voy a encontrar con lo siguiente. La dogmática jurídico-penal es, a nivel científico, la ciencia del derecho penal o dogmática jurídico-penal, la que expresa, de acuerdo a Claude Roxin, la disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización, elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y opiniones de la doctrina científica en el campo del derecho penal. Vean aquí cómo hace énfasis en la ciencia del derecho penal, dice, o dogmática jurídico-penal. Ya les había comentado que este concepto de la dogmática jurídico-penal lo vamos a encontrar principalmente en los textos alemanes. Klaus Roxin es uno de los mayores filósofos del derecho penal que hay, no el único, pero es uno de los más importantes y con bastantes aportes. Y aquí ya nos dice, la disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización, elaboración y desarrollo. Tiene 4 grandes rubros que son en extenso, bastante prolíficos en cuanto a su contenido, y se va a llegar de diferentes herramientas metodológicas para dar esa interpretación, esa compilación que requiere el tratamiento de los textos legales. No podríamos seguir con la escuela exegética, esa escuela francesa donde leíamos
en su literalidad del artículo y ahí quedaba su interpretación a la famosa interpretación gramatical o exegética. Hoy tenemos que utilizar otro tipo de herramientas, no podemos quedarnos limitados al simple estudio mecánico del texto legal, sino que tenemos que buscar teorías, tenemos que buscar doctrina, tenemos que buscar precedentes, tenemos que buscar otro tipo de ensayos que nos puedan servir para dotar de mayor sentido. Y aquí estaba yo reflexionando que hacen críticas que no simplemente la dogmática jurídico-penal se queda en el derecho positivo, en el derecho que es vigente, en el derecho que está actual, sino que también aquel derecho derogado o abrogado también contribuye a que pueda trabajar aquí con los conceptos que desarrolló en su tiempo, porque nos sirve incluso para hacer un estudio comparativo de cómo estábamos, cómo estamos y posiblemente ver cómo estaremos con base en las tendencias que se pudieran advertir aquí. Continúo y ya aquí les puse una imagen del doctor Santiago Mirpuch y dice, ¿qué entendemos por norma jurídico penal? Y aquí nos dice, Santiago Mir en su obra Derecho Penal Parte General estudia el concepto de norma jurídico penal y se pregunta, ¿qué entendemos por norma jurídico penal? Dice, ello depende en primer lugar de lo que entendamos por norma jurídica. Dice, como género al que pertenece la especie de las normas jurídico-penales. Una norma jurídica es un mensaje prescriptivo que prescribe una actuación determinada expresada a través de determinados símbolos normalmente consistentes en enunciados. Vean aquí cómo utiliza un lenguaje bastante interesante porque nos habla de símbolos. El derecho al final también se construye a través del lenguaje y el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Cuando nosotros hacemos alusión a los símbolos, tenemos que irnos a la teoría de la comunicación. Y aquí viene un punto importante de por qué falla a veces la construcción de estos presupuestos normativos a los que hace alusión el doctor Mirpuch. Porque nosotros dejamos de lado la aplicación, a veces somos egoístas en el derecho, los estudiantes de derecho, somos estudiantes de derecho. Nos volvemos egoístas porque pensamos que somos conocedores muy a profundidad de la norma y no lo dudo, pero dejamos de lado otros saberes que son muy importantes como la teoría de la comunicación, la gramática, la semántica, la psicología, la sociología, que son las que nutren ese contenido de las normas. Si nosotros hacemos una mala redacción, una redacción confusa, una redacción que nos genere problema en su interpretación, que dé lugar a distintas interpretaciones, o bien que sea muy amplio, o bien que sea muy reducida y que no tenga esa armonía que requiere el derecho penal para un buen funcionamiento, para que sea garantista, pues entonces vamos a tener problemas en su operación. Y lo habíamos platicado en clases pasadas, vamos a empezar a responsabilizar al sistema en su totalidad por la falla de un constructo normativo. ¿Cuándo? Si nosotros retomamos ese sistema de la comunicación donde hay un emisor, un receptor, un mensaje, un canal de comunicación, por mencionar la estructura más básica, pues entonces yo tengo que ver que ese mensaje vaya con los símbolos precisos, que en este caso serían las construcciones semánticas y gramáticas, para que el, el mensaje que está mandando el legislador, el mensaje que manda el legislador, el diputado, el senador, quien tenga la facultad de la facultad legislativa, tiene que llegar de manera puntual hacia el receptor, que en este caso sería la sociedad. Si existe un problema en ese mensaje, difícilmente la sociedad va a asumirse como sabedora del contenido de esa norma. Va a tener problemas en su interpretación y va a tener problemas en su aplicación. Entonces es muy importante que nosotros revisemos esa teoría de la comunicación, del sistema de comunicación en específico, que revisemos la semántica, que revisemos la gramática, que revisemos tantas cuantas ciencias nosotros podamos ocupar para, dice un postulado, un axioma jurídico, que lo que abunda no hace daño. Entonces yo puedo hacerme del mayor conocimiento que pueda para
hacer un constructo entendible, que sea fácil en su interpretación y que la sociedad que es no ilustrada en derecho pueda comprenderlo. Acuérdense que al final la ley es para todos y no es exclusiva de los abogados. Ahí es la parte que les digo que nos hemos vuelto un poco egoístas en pensar que somos los únicos aplicadores del derecho cuando nuestra función es estudiar la norma, pero la ley es para todos, no tiene una dedicatoria especial ni se tiene que ser versado en leyes para su cumplimiento. Al contrario, la ley tiene que tener un contenido claro que permita su cumplimiento y que con eso mantengamos ese estándar de armonía social tentativo. ¿Vale? Continúo con mi explicación. Ahora viene el concepto de teoría general del delito y nos dice que comprende, explica y sistematiza los presupuestos generales y elementos que han de concurrir en una conducta para que pueda ser calificada como delito y sancionada con una pena. ¿Ya se dieron cuenta cómo vamos de más? De ese universo de las ciencias penales, ahora ya llegamos a la teoría del delito, a una fracción de la parcela que tomamos. Yo agarré, estudié o les hice mención del universo de las ciencias penales, posteriormente retomé el derecho penal, volví a hacer una parcela, una porción de a través de la teoría general del delito y ahora ya estamos aquí, donde dice, de venir de muchos conocimientos que intenten explicar la norma penal y la justificación que ésta tiene, ahora aquí en la teoría general del delito vamos a establecer de manera teórica cuáles son los presupuestos y los elementos que dan vida al delito, eso refiriéndose a los elementos positivos, o bien que lo destruyen por la presencia de algún elemento negativo. Vamos a tener aquí estos opuestos y que son los que los operadores del sistema de justicia, sobre todo el sistema de justicia penal, deben de conocer, tanto los jueces, magistrados, ministerios públicos, los defensores públicos o los defensores particulares deben de conocer perfectamente bien para brindar los argumentos necesarios y que se imparta justicia. Y les decía, justicia no va a ser sinónimo de que haya personas en la cárcel, sino el artículo 20 constitucional hace la alusión a los alcances que tiene el sistema de justicia. No solamente son que alguien vaya a la cárcel, que responda por el hecho cometido mediante la imposición de la consecuencia jurídico-penal, que en este caso sería la pena o la medida de seguridad, sino que también se repare el daño al delincuente, se esclarezcan los hechos y en buena medida se evite a futuro el que siga operando la comisión de delitos de manera regular. Tiene bastantes campos de acción y no podemos reducirla a simplemente una venganza o una retribución para aquella persona que transgredió la norma por su adecuación de su conducta en un supuesto normativo y que también se debe de tener en cuenta a la víctima en el hecho de protegerla. Segundo, se tiene que tener la reparación del daño. Si tú ya hiciste algo, ya rompiste algo, ya tienes que buscar la manera de repararlo. Puede ser en económico, por eso se fijan eh, estas cantidades referentes a la reparación del daño. Y la siguiente es evitar que se sigan cometiendo delitos mediante el principio de prevención general. Ya tenemos aquí bastante contenido y ahora viene aquí algo importante. Por eso les decía yo que no hablemos en individual, sino tiene una pluralidad. La teoría general del delito, que es lo que va a abarcar nuestro curso actual, habla sobre esos presupuestos que en todo delito vamos a encontrar. Vamos a encontrar que en el Código Penal tenemos bastantes conductas, alrededor de unas 350. En el Código Penal Federal tenemos algunas que se homologan a los de los estados, también tiene un número bastante cuantioso, y luego vamos a encontrar que en diversas leyes fuera del Código Penal, tanto federal como estatal, tenemos que se ubican tipos penales ahí dispersos y que también son materia de estudio. Para nuestro primer módulo, nosotros necesitamos conocer cuáles son esos elementos comunes a todo delito. Deben de tener coincidencias. Esas coincidencias son las que vemos en la teoría general del delito. El delito que yo estudie
del estado de la república que estudie, del orden que yo estudie, si es federal o estatal, y si es un delito que ocurre en Chiapas o que ocurre en Baja California o en Sonora, va a tener esas mismas características que le dan vida. No va a tener una variación, independientemente de que los estados tienen su soberanía propia de acuerdo al marco constitucional, pero van a tener características comunes y aquí es donde entra la teoría general del delito. ¿Dónde le encontramos estos elementos? En el libro primero del Código Penal, tanto federal como de las entidades federativas. Ese libro primero nos va a especificar cuáles son las particularidades coincidentes de todo delito. Ahí va a venir esta parte de la teoría general del delito a nivel de ubicación jurídica y la teoría de los delitos en particular, que es en el siguiente curso, cuando nosotros ocupemos la teoría general del delito con estas particularidades y yo vaya contrastando, haciendo ese juicio de tipicidad que nosotros le decimos, para extraer los elementos objetivos, normativos y subjetivos de cada uno de los tipos y podamos explicar ahora de uno por uno. Vamos a hacer una teoría del delito de homicidio, teoría del delito de robo, teoría del delito de violación, etcétera, ya en particular. Ya vamos a hablar ahora con sus características propias, pero que nacen de las características comunes de todo delito. Todas lo van a compartir y por eso les pongo este cuadrito donde tiene flechas que van encontradas, porque las dos se nutren de sí mismas. Luego viene ya aquí nuestra parte del jus puniendi y el jus penale, y vamos a tener, que era lo que hablaba la parte subjetiva hace rato cuando hablamos de objetivo subjetivo, la parte subjetiva va a ser este jus puniendi, que dice que es la potestad del Estado para castigar mediante los dos sistemas represivos existentes en nuestro derecho. El derecho penal, que es aplicado por los jueces y tribunales, y el derecho administrativo sancionador, que es aplicado por la administración. Esta es una definición de la RAE. Y luego viene el jus penale, que es la parte objetiva, donde nos dice el derecho penal en sentido objetivo es el conjunto de normas jurídico-penales que rigen un sector especialmente conflictivo de la vida social. Es una definición de Luzón de 1988, pero que nos da ese contraste de ambas facultades que están ahí. Luego viene el fundamento jurídico del jus puniendi, lo vamos a encontrar en el artículo, por regla general, en el artículo 73, fracción 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde faculta al Congreso de la Unión para legislar los tipos penales y las consecuencias jurídicas, y como excepción a la regla, el artículo 29 de la Constitución, cuando se le conceden al Ejecutivo estas facultades extraordinarias de legislar bajo determinados supuestos. Es el fundamento jurídico. Luego viene aquí el trípode del jus puniendi y que se basa en tres grandes elementos, que es la emisión de la norma, la aplicación de la norma y la ejecución de la norma. Tiene bastante campo, por eso habla de los jueces, magistrados y todo el sistema que opera esta normativa. Con ello, tenemos nuestra primer parte del bloque y continuamos con un nuevo enlace que ahorita les comparto, ¿vale?